Cuando tenía 8 años, me secuestraron durante 1 hora. Una afirmación extraña, lo sé, pero créame cuando digo que se vuelve más raro. Cuando tenía 8 años, un hombre me secuestró en la calle. No llamaron a la policía. Mis padres ni siquiera me creyeron cuando les conté. Y todo el suceso pasó desapercibido para todos menos para mí. Vivíamos en un apartamento de mala muerte a una manzana de mi escuela primaria. Como mamá trabajaba de día y papá de noche, desde los 6 años me encargaba de ir y volver del colegio. Caminaba todos los días por el mismo camino a la escuela, y si alguien intentaba recogerme, no habría sido difícil aprender mi rutina. Así que allí estaba yo, caminando hacia el colegio con mi mochila roja y los Power Rangers colgada de los hombros, sin pensar en nada más urgente que el examen de matemáticas para el que no había estudiado la noche anterior, mientras caminaba. De repente, una furgoneta blanca se acercó lo suficientemente como para despeinarme con su espejo lateral, y una mano agarró el asa de la parte superior de mi mochila. Luché mientras la carnosa mano me subía al asiento del copiloto, pero me levantó como si no pesara nada. Se acercó para cerrar la puerta, y su brazo se cruzó justo delante de mi cara. Y esa fue la oportunidad que necesitaba para morder o patear o luchar de alguna manera, antes de que pusiera la furgoneta en marcha de nuevo. Sin embargo, me vi incapaz de reaccionar, congelado por la facilidad con la que me había levantado de la calle el asiento del copiloto. Mientras nos alejábamos de la acera, miré a la izquierda a mi secuestrador mientras se sentaba tranquilamente al volante. Es curioso cómo tu mente siempre crea una imagen de un posible secuestrador. Cuando el profesor hablaba de los extraños en la escuela, siempre me imaginaba un hombre con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha para cubrirse la cara, con una voz suave y un carácter amable. En todos los programas de televisión que no se me permitía ver, pero que sí veía, los pederastas eran siempre esos tipos de negocios informales con furgonetas llenas de caramelos y sonrisas dulces. Este tipo, sin embargo, no se parecía en nada a los de la televisión. El hombre que estaba sentado a mi lado era grande, calvo y de aspecto aterrador. Se parecía más a los presos de los programas de televisión sobre prisiones. Tenía un cabello largo y grasiento que se encanecía en lugares extraños. Brazos musculosos unidos a un pecho de barril apenas contenido por su sucio jersey, y un par de ojos que parecían estar a 1000 millas de distancia mientras conducía la furgoneta en su recorrido. De repente, me aterrorizó la idea de no volver a ver a mis padres, de no volver a ver a mis juguetes y de que mis padres no tuvieran nada con lo que recordarme, excepto las fotos del colegio que había traído a casa la semana pasada. No te preocupes, Mark. No te voy a hacer daño, dijo el tipo con una voz ronca y llena de mocos. Me puse rígido en mi asiento. ¿Cómo sabes mi nombre? Era una pregunta estúpida. Probablemente había estado acechándome durante semanas antes de hacer su jugada. Sabía mi nombre, los nombres de mis padres, mi dirección, los niños con los que jugaba en el recreo, y a qué hora hacía mi primera popó cada mañana. Me había acechado como un cazador acecha un ciervo, y ahora era el momento de que él se moviera porque yo soy tú. Eso me tomó por sorpresa. Había esperado muchas cosas, que estuviera enamorado de mí, que quisiera matarme, tal vez incluso que me fuera a retener para siempre, pero no que fuera yo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, visiblemente confundido. Se quedó mirando al frente, aparentemente incapaz de empezar. Volví a pensar en que probablemente iba a hacerme daño y a dejarme en algún lugar del bosque después de matarme. Eso era lo que hacían siempre los asesinos en misterio sin resolver después de matar a alguien. Apuesto que llevaba una pala o algo así en la parte de atrás,
y mi mente de 8 años ya podía verlo llevando mi cuerpo inerte al bosque para enterrarme en una tumba sin nombre. Los perros vendrían a buscarme en algún momento y desenterrarían un pequeño esqueleto perfecto en un agujero del bosque. Mis padres llorarían y gritarían, como lo hacían los padres en la televisión, y Robert Stack pediría a los espectadores que llamaran si tenían alguna información. Es curioso, los lugares a los que va la mente de un niño en momentos de pánico. Eso es difícil, niño. Ahora que estoy aquí, no sé cómo empezar. Nos sentamos en silencio durante unos minutos más antes de que encontrara sus palabras. Entonces, en 40 años, la humanidad descubre el secreto del viaje en el tiempo. Volví a hacer una pausa, inseguro de cómo continuar, antes de que finalmente se acomodara a su ritmo. Para cuando lo hagan, habrás pasado 20 años de tus 2 cadenas perpetuas obligatorias en prisión. Me giré para mirarlo, incapaz de comprender lo que decía. ¿Prisión? ¿Por qué estoy en prisión? Suspiró, sacando un cigarro del portavasos donde tenía varios sueltos. Apretó el encendedor del tablero y se metió el cigarro en la boca mientras esperaba que saliera de nuevo. Hemos hecho algunas cosas de las que no estamos orgullosos, Mark. Actuamos con imprudencia, y ahora debemos reflexionar con calma. Digamos que tomaste el camino fácil demasiadas veces, y finalmente se volvió contra ti. El viejo barrio nos reclama a todos eventualmente, Mark. Estás viviendo en un pozo ciego, y es solo cuestión de tiempo para que te arrastre a la basura. El encendedor estalló, haciéndome saltar, y él lo sacó y apretó la punta de su cigarrillo. Inhaló y se giró para mirarme. No tenemos más tiempo. Alguien se ha dado cuenta de que te he levantado de la calle, al menos la última vez, y la policía me va a detener en unos 10 minutos. Tienes que evitar que eso ocurra. No puedes dejar que el viejo barrio te reclame como siempre lo hace. Hay gente mala allí, gente que será responsable de nuestra caída. Tienes que alejarte todo lo que puedas. Tienes que irte y no mirar atrás. Si te quedas, estarás condenado para siempre. Sal de aquí, Mark. Sal de aquí y vive. El cigarrillo temblaba en sus labios. Entonces me estaba sacudiendo, gritándome en la cara y agitándome mientras la punta roja del cigarrillo se movía de un lado a otro de su boca. Sentí que mi cabeza se volvía borrosa mientras me sacudía, y cuando las luces rojas empezaron a parpadear, pensé que debía ser por las sacudidas. Entonces se detuvo, girándose para mirar las luces, y metió la mano en el bolsillo para sacar un trozo de acero brillante. Era una pistola, una gran pistola, y cuando salió del auto y la apuntó a los policías, estos parecieron asustados. Sin embargo, no tuvieron miedo cuando le dispararon. Me gritaron cuando salí por la puerta del conductor, pero no me importó. Le sujeté la mano mientras agonizaba. Su cara se giró para mirarme y pude ver que le faltaba la mitad de la mejilla. Su jersey se estaba volviendo el color de las hojas de otoño, y cuando hablaba, lo hacía de forma torpe y húmeda. Tosió una mancha intensa de sangre sobre mi camisa, y aún recuerdo cómo resaltaba sobre el amarillo brillante mientras los policías corrían hacia mí. Sal. Fuera, Mark. Sal. Antes de que sea demasiado. Cuando llegaron, ya estaba muerto. Mi madre y mi padre estaban esperando en la comisaría cuando los agentes me llevaron allí. Mamá me abrazó, llorando, y papá se envolvió torpemente en torno a mí también. Era la primera vez en meses que recordaba haberlos visto juntos. Mientras me envolvían en su brazo, recordé que pensaba que todo iba a salir bien, que podía evitar la profecía del hombre tenebroso y prevenir el terrible destino del que intentaba advertirme. Qué ingenuo era entonces. Esa noche, mamá y papá tuvieron una terrible pelea. Mamá quería irse del barrio,
Quería que nos quedáramos con los abuelos durante un tiempo hasta que pudiéramos encontrar un lugar diferente. No se sentía segura aquí, no en un lugar donde la gente secuestrada a plena luz del día. Papá no quería ni oírlo. Había vivido aquí toda su vida, y aquí era donde estaba su trabajo. Estaba loca. Tal vez podría ir a buscar otro trabajo a cualquier parte, pero él no iba a tirar 10 años de trabajo por la borda, porque ella tuviera miedo. Mientras estaba acostado en mi cama, me di cuenta de que no todo iba a estar bien. Me agarré con fuerza a mi tortuga ninja de peluche mientras seguían enfadándose el uno con el otro en la sala de estar. Se decidió que mamá y yo nos quedaríamos con mis abuelos durante un tiempo. También se decidió que papá se quedaría en la casa. Un tiempo se convirtió en los siguientes 10 años de mi vida. Mis padres se divorciaron un año después de que fuéramos a quedarnos con los abuelos. Fui a verlo algunas veces, pero mamá siempre insistió en que viniera a vernos, y cuando íbamos a verlo, ella venía conmigo. Parecía que seguía sin confiar en el viejo barrio, y las pocas veces que lo vi, solo había empeorado. Las pandillas y las drogas se habían apoderado de él, y papá se había convertido en un extraño para mí. Cuando la empresa de construcción en la que había trabajado durante tanto tiempo cerró, se unió al elemento que lo rodeaba. Mamá no me decía lo que hacía, pero estoy seguro de que se drogaba en la casa. La última vez que lo vi, parecía un zombi de una película de terror. Tenía el cabello muy fino, la cara demacrada y olía como el retrete de una parada de camiones. Me dijo que siguiera estudiando y quisiera algo por mí mismo. Me dijo que no acabara como él, que no dejara que la gente que creía que eran mis amigos me arrastraran a algo de lo que no pudiera salir. Lo supiera o no, pronunció las palabras que el hombre extraño me había dicho cuando me dijo que nunca volviera al viejo barrio. Es una trampa, hijo, y lo único que puede hacer es arruinarte. Cuando la casa se quemó unos meses después, mamá ni siquiera me llevó a su funeral. Para entonces yo tenía 15 años. Acababa de empezar el instituto y estaba preparado para el resto de mi vida. Mis abuelos tenían dinero que ahora entiendo que mi madre quería, y nos dieron a los dos la mejor vida que pudieron. La influencia de mi abuelo me llevó a un colegio privado tras otro. Mi madre me dejó muy claro que no debía desaprovechar el regalo que me habían hecho. Me tomé sus palabras al pie de la letra y, a los 18 años, era el mejor de mi clase y estaba preparado para entrar a la universidad que quisiera. En la universidad conocí a Tabitha. Con Tabitha todo cambió. Fui a una universidad prestigiosa, pero no voy a manchar su reputación nombrándola aquí. Estaban orgullosos de nombrarme entre sus alumnos cuando entré por primera vez en sus salones de aprendizaje. Me tomé las clases de la misma manera que lo hice en el instituto. Sobresalí. Se fijaron en mí y me elogiaron por mi esfuerzo. Entré en la lista del decano y me invitaron a formar parte del conjunto de círculos académicos que me asegurarían un nivel de influencia propio cuando llegara el momento de que mis hijos fueran a la escuela. Estaba tan lejos de esa acera de mi antiguo barrio como nunca la había estado, pero no sabía que estaba más cerca de lo que pensaba. Tabitha estaba un año por encima de mí. Era un estudiante de cine que había conocido a través de un amigo, y supe que la quería desde la primera vez que la vi. Mi amigo, Jace, no era lo que se dice centrado en sus estudios. Jace había sido aceptado con una beca deportiva, y yo había aceptado que era un tipo quemado que estaba aquí para salir de fiesta y conocer chicas. Teníamos algunas clases juntos, y a él le pareció el colmo de la diversión que yo faltara a mis estudios para salir con él y sus amigos. Tabitha era una de esas amigas, y fue ella quien provocó mi regreso a mi antigua vida. Todo empezó porque Jace estaba en mi habitación, llamando a la persona a la que compraba drogas. «¡Hijo de puta!», gritó, tirando el teléfono al suelo y sacándome de mi rutina. «¡Ya no me vende más!», se enfadó, llevándose los pies al pecho mientras se sentaba en mi cama.
Dice que mis amigos no paran de llamar y de acercarse, y cree que están trayendo problemas. ¿Dónde se supone que voy a conseguir mi éter ahora? El éter era una droga que estaba de moda en el campus en aquella época. Sabía que estaba basada en anfetaminas, pero aparte de eso, tenía poco conocimiento de ella. No tomaba drogas. Quería mantenerme en forma. Y aparte de los conocimientos que había obtenido de Jace y sus amigos, era bastante ignorante de toda la cultura. Se suponía que tenía que conseguir algo para la fiesta de esta noche. Ahora tengo que aparecer con las manos vacías. ¿Una fiesta? Tal vez Tabitha estaría allí. Quería volver a verla, pero si Jace no está invitada a más fiestas, yo tampoco. Pensé rápido y me di cuenta de que quizá no era tan ignorante de la cultura como pensaba. Tal vez sí conocía a alguien. Conozco un lugar donde podrías conseguir drogas, dije, casi con timidez. Una hora más tarde, estábamos parados frente a la casa de mi tío Randy. Tío Randy era como siempre había llamado a Randall, el amigo de papá, de su antiguo trabajo en la construcción. Él y papá habían sido amigos de la infancia. El tío Randy había sido el padrino de la boda de mis padres, y yo había mantenido el contacto con él un poco después de la muerte de papá. Su casa había sido bonita, demasiado bonita para un soltero, decía a menudo mamá, pero ahora parecía destartalada y algo espeluznante cuando llegamos. Jace parecía que no estaba acostumbrado a comprar drogas, pero me bajé y le dije que me siguiera. Randy estaba en su pórtico. Tenía un aspecto rudo. Estaba claro que había estado fumando durante bastante tiempo, con cicatrices de quemaduras y acné adulto que le manchaban la cara. Pero se había echado el cabello hacia atrás hasta que la brillante coronilla llamaba la atención, sobre la grasienta cola de caballo que colgaba sin fuerzas de la parte posterior de su cabeza. Se parecía a todos los trolls de internet de los que te has burlado alguna vez en la red, pero sus ojos de comadreja estaban llenos de un odio sordo y un hambre brillante por lo que pudiera obtener de los demás. Me saludó cordialmente, pero esos ojos nunca sonrieron. Le compramos éter y nos fuimos sin ponernos al día ni hablar mucho. Al parecer el tío Randy ya no tenía tiempo para charlas triviales. La fiesta fue un gran éxito. Tabitha estaba allí, y después de que Jace les contara a todos cómo había salvado la fiesta, se encariñó conmigo considerablemente. No necesité el éter que me echaba en la boca con cada beso apasionado. Me sentía lo suficientemente bien con solo tenerla cerca, y ella pasó la mayor parte de la fiesta con su mano alrededor de la mía y su cuerpo apretado contra mí. Después de eso empezamos a salir. Yo no consumía éter, solo conseguía un subidón de contacto cuando nos besábamos después de que ella lo usara. Ella lo llamaba salto de éter, y se deleitaba empujando el potente humo en mi boca con cada beso. Empezamos a estar muy unidos, y a medida que pasábamos más y más tiempo juntos, yo intentaba equilibrar mis estudios con el subidón de mi primera novia. Siempre había estado demasiado consumido por ese trabajo trimestral, o esa redacción universitaria como para tener mucho tiempo para una compañera. Con Tabitha, sin embargo, me sentía feliz en sus distracciones y lleno de su presencia. Con el tiempo, nos graduamos en la universidad y nos mudamos a un apartamento propio. Ella consiguió trabajo como columnista en una revista, y yo empecé a trabajar como arquitecto en una empresa de la ciudad. El dinero era bueno, los dos ganábamos lo suficiente para hacer cosas que nos gustaban, y teníamos mucho tiempo para estar juntos. Tabitha mantenía su consumo de drogas bajo control, y yo me había desprendido del poco hábito que tenía. Tabitha era suficiente para mí, y yo esperaba ser suficiente para ella. Era muy ingenua. Llevábamos unos años juntos cuando ella empezó a caer en una espiral. Decía que escribía mejor cuando consumía éter, y ciertamente escribía más, aunque no mejor. La revista para la que escribía empezó a devolverle sus artículos, no satisfecha con su trabajo,
lo que la hizo sentirse más cohibida y la hizo consumir más. Cuando el dinero dejó de llegar con tanta frecuencia, parecía que seguía encontrando la manera de conseguir éter. Nunca me pidió dinero, pero siempre me di cuenta de que iba día tras día, tratando de encontrar su próxima dosis. En retrospectiva, debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Empezó a ausentarse durante largos periodos de tiempo, llegando siempre a casa cansada e irritable. Era distante y conflictiva. Cuando me enfrentaba a ella, se volvía agresiva y a menudo combativa. Nunca supe qué hacer con ella en esos momentos. Estaba tan alejada de la Tabitha de la que me había enamorado, y no sabía qué hacer con ella cuando se convertía en ese demonio que escupía veneno. Siempre hacíamos las paces después, diciendo lo mucho que lo sentía y prometiendo no volver a hacerlo, solo para repetir la experiencia unas semanas después. La noche que llegó a casa con los moretones fue cuando realmente perdí la cabeza. Nos peleamos, una pelea a gritos como nunca habíamos tenido, y ella salió de la casa furiosa. Oí que su auto arrancaba y salía del estacionamiento, y me quedé sentado en nuestro apartamento, preguntándome qué debía hacer. Lo que hice al final fue seguirla. A menudo me preocupaba que su consumo pudiera hacerla caer en una espiral de descontrol. Había instalado un programa en su teléfono que me permitía rastrear su ubicación desde mi teléfono. Suena invasivo, lo sé, pero me aterraba la posibilidad de que se perdiera, o se hiciera daño, y tuviera que encontrarla rápidamente. El éter tiene graves riesgos para la salud, y la idea de que tuviera un ataque al corazón o algo así, y nadie pudiera ayudarla me dolía profundamente. Ahora desearía haberla dejado marchar. La seguí hasta el barrio. La seguí hasta la casa del tío Randy. Su auto estaba estacionado afuera, y mientras me acercaba, ya podía escuchar un ruido bajo proveniente de la sala de estar. Las luces estaban apagadas, las cortinas de la sala corridas, pero iluminadas por detrás por el resplandor del televisor. La puerta estaba entreabierta, con una de sus zapatillas de deporte moradas en el umbral. Cuando empujé la puerta para abrirla, pude escuchar los gemidos embriagadores de Tabitha, y ya podía adivinar lo que estaba pasando. Randall era su proveedor. Cuando no podía pagarle, lo hacía de otras maneras. Ahora estaba en su sala de estar, pagando con la única moneda que le quedaba. Me gustaría decir que me enfurecí, pero no lo hice. Me gustaría decir que me desmayé, pero no lo hice. Recuerdo cada acontecimiento con claridad cristalina. Abrí la puerta del armario y saqué la escopeta que sabía que estaba allí desde la infancia. Estaba cargada como siempre, y el tío Randy la había mantenido tan limpia y aceitada como el día en que me la enseñó a los 7 años. Me dijo que era para la gente mala que pudiera querer hacerle daño. Me dijo que no era un juguete, y que nunca debía apuntar con un arma a nadie que no quisiera que muriera. Una lección que volvió a morderlo ese día. Tabitha gritó cuando me vio entrando por la puerta de la sala de estar. Había estado sonriendo momentos antes, sentada en su regazo y retorciéndose encima de él, pero ahora toda la sangre se había esfumado de su cara, y parecía el cadáver en el que pronto se convertiría. Randy giró la cabeza. Balanceándose, sacó la grasienta, y mientras me miraba sorprendido, le apunté con la escopeta a la nuca. Tabitha dijo mi nombre. Lo pronunció una vez antes de que su perfecto pecho fuera un reguero de sangre, y los perdigones lo convertirían en un paisaje picado de vísceras y sangre. Randy no dijo nada. El primer disparo le había abierto a la parte superior del cráneo, y murió al instante. Ella quedó tendida sobre él, con lágrimas en los ojos mientras luchaba por respirar. Me miró con esos ojos como si dijera: bueno, ¿qué otra cosa podía hacer? No tenía una respuesta para ella, así que dejé caer el arma sobre la desgastada alfombra, y salí al pórtico para esperar a la policía. No estaba allí cuando murió. No la sostuve en mis brazos ni le dije cuánto lo sentía.
Solo me senté en el pórtico y le escuché exhalar su último aliento hasta que se apagó con el sonido de las patrullas de policía que se acercaban. Me condenaron por un doble homicidio a los 22. Me condenaron a 2 cadenas perpetuas y nunca volveré a ver el mundo exterior. Excepto que yo lo haré, supongo. No sé qué edad tendré cuando el programa venga a hacerme una oferta. El que conocí era viejo, pero todos los que tienen más de 20 años tienen la edad de un niño. Si tuviera que adivinar, diría que tenía unos 40 años, pero eso es solo una suposición. Me dijo que estaría en la cárcel durante 20 años. Supongo que esto es un hecho inamovible. Mientras me siento en mi celda y pienso en lo que me dijo mi futuro yo, a menudo reflexiono sobre lo que me dijo. Alguien me vio sacarte de la calle, al menos la última vez. Eso me lleva a creer que él también experimentó esto cuando era un niño. Quizás siempre vuelvo y trato de advertirme, y quizás siempre fracaso. ¿Y si mi vida no es más que un bucle de intentar y morir para no llegar a la sala de Randy y arruinar mi vida? ¿Cuánto tiempo lleva este bucle? ¿Qué pasaría si lo cerrara? ¿Dejaría simplemente de existir? Algunas noches me tumbo en mi cama individual, mirando las cucarachas que se arrastran por el techo, y pienso en las personas que me han traído hasta aquí. Mi madre, mi padre, mis abuelos, Jace, Tabitha, el tío Randy, y mientras todos ellos pasan nadando, de alguna manera sé lo que hay que hacer. Cuando me toque viajar al pasado, no creo que vaya a explicar nada. Puede que simplemente saque la pistola del bolsillo y me dispare mientras me quedo sentado en el asiento del copiloto y veo lo que pasa después. Tengo 20 años para pensar en ello, supongo. Tiempo de sobra para resolver los detalles de mi propio asesinato. Esto ocurrió hace unos años, cuando tenía 15 o 16 años. Acababa de despedir a un amigo en la estación de tren y caminaba por un pequeño parque que unía la estación con el centro de la ciudad. Un hombre mayor caminaba por el mismo sendero, en dirección contraria. En cuanto me vio, se dirigió hacia mí con una sonrisa de oreja a oreja. Me dio un poco de miedo cuando me paró para hablar, pero se puso en modo espeluznante cuando su primera frase fue: ¿Puedo ver tu ombligo? Obviamente me negué, aunque educadamente, ya que siempre he sido pequeña y no había nadie más cerca para ayudar si mi negativa lo hacía enfadar. Reiteró la pregunta y yo volví a decir que no, tratando todavía de desviar la atención como si fuera una broma. Intenté rodearlo y él se movió para bloquear mi camino. Volvió a pedirme que me viera el ombligo. Cuando le dije que no por tercera vez, me agarró el top con una mano y empezó a intentar subírmelo, usando la otra mano para empezar a escarbar en mi ombligo. Conseguí zafarme y llegar al centro de la ciudad con las piernas. No sé si intentó seguirme. No me detuve ni miré hacia atrás hasta que llegué a la parada del autobús. Eso es todo. Corto y no tan dulce. Pero sentí que pertenecía a ese lugar. Todavía es un poco raro que la gente me toque el ombligo. Cuando estaba en la universidad, trabajé en un hospital local, uno de los más grandes de la zona del norte de Georgia, fuera de Atlanta. No diré el nombre, porque probablemente no quieran que se les mencione, pero este hospital era enorme. Había trabajado en otros hospitales, y en este lugar podrían haber entrado fácilmente 3 de mis instalaciones anteriores. Dicho esto, era una monstruosidad inadaptada de lo viejo y lo nuevo. El nuevo pasillo médico podía ser una maravilla arquitectónica moderna,
pero zonas como urgencias y el pasillo de administración seguían teniendo el mismo aspecto que en 1972. Es un lugar que está en guerra consigo mismo, que cambia constantemente, pero que también sigue igual. Probablemente por eso hay tantas historias de fantasmas relacionadas con el lugar. Al trabajar en la recepción de urgencias, me llegaron muchos rumores, sobre todo porque trabajaba en el turno de noche. Seguridad tiene una oficina en urgencias, ya que es donde suelen ocurrir los mayores accidentes de tren. Esto significaba que Carl, el vigilante nocturno, solía pasarse por allí para ver videos de YouTube cuando yo no estaba registrando a la gente. David, el chico de mantenimiento del último turno, y Mark, el operador de la línea telefónica de 11 a 7, también suelen venir a pasar el rato si la noche es lenta y están de descanso. Entre ellos tres, he escuchado todas las buenas historias de las horas nocturnas. Algunas eran bastante divertidas, como la de la enfermera a la que Carl sorprendió teniendo sexo durante un control de seguridad, o la del guapo cirujano de urgencias, el Dr. Logan, que lloró a Mark durante 3 horas mientras estaba atrapado en un ascensor que había dejado de funcionar. Esas historias eran divertidas, pero inevitablemente llevaban a relatos sobre las zonas embrujadas del hospital y los extraños sucesos que a veces presenciaban. Algunas de ellas eran claramente falsas, como cuando David me dijo que su escalera había desaparecido del hueco de la 4ª planta y había aparecido en el techo. Pero otras eran demasiado extrañas para ser pura invención. Ciertas áreas del hospital eran definitivamente más activas que otras. Lugares como el pasillo sur, donde una chica había saltado a la muerte desde la barandilla del 4º piso. David afirma hasta el día de hoy que ha visto una figura sombría caer a las baldosas varias veces, y la expresión de su cara me hace creer que probablemente no estaba mintiendo. Luego está el asunto de las llamadas telefónicas fantasmas de Mark cada noche. Mark afirma que todas las noches, entre la medianoche y las 4 de la madrugada, recibe al menos 4 llamadas desde el teléfono de emergencia de la 3ª planta. La persona que llama nunca dice nada, pero Mark estaba seguro de poder oír un pequeño susurro bajo toda la estática. Una noche, había grabado los ruidos en su teléfono móvil para dejar que un amigo escuchara su contenido paranormal. Cuando su amigo lo había procesado a través de un programa informático, la persona que llamaba había dicho Jackie y bebé y amor, pero el resto había sido un sinsentido. Sucedía todos los días a las mismas horas de la madrugada, y Mark incluso había enviado a Carl al teléfono en algunas ocasiones para que comprobara si le estaban haciendo bromas. Carl había informado de que el teléfono ni siquiera estaba enchufado, pero las llamadas seguían llegando. Y luego, por supuesto, estaba María Pierna Temblorosa. Muchos miembros del personal del hospital habían visto a la entidad conocida como María Pierna Temblorosa. La habían visto en el área de ambulancias, en urgencias, en el pasillo de entrada al quirófano, pero sobre todo la habían visto deambulando por los pasillos del quirófano fuera de horario. Había sido una indigente que fue atropellada frente al María de la Misericordia una noche mucho antes de que yo fuera contratado. Tenía el cráneo aplazado, los pulmones casi colapsados, y la pierna izquierda era un amasijo de huesos y carne. La llevaron a urgencias tan rápido como pudieron, pero murió en la mesa mientras intentaban operarla. Desde entonces, sus apariciones han sido frecuentes. Así que cuando Carl llegó tambaleándose hace una hora, con la mirada fija y pálida, supe que había visto algo. Supuse que había tenido otra situación con un paciente combativo, pero resultó ser algo peor que eso. Acabo de verla.
susurró como si tuviera miedo de decirlo en voz alta. Levanté la vista de mi video de YouTube y pulsé el botón de pausa tras una mirada suya. ¿Ver a quién?, pregunté. A María, dijo. A María, la de las piernas temblorosas. La vi en el pasillo de cirugía. Le dije que me contara la historia, y accedió temblorosamente. Carl había estado haciendo su ronda, como solía hacer, cuando la vio. Había pasado por el centro quirúrgico, comprobando las puertas y asegurándose de que todo estaba asegurado. Eran las 3 de la madrugada, y se dirigía a paso ligero por la ruta que le habían asignado para pasar por la cafetería y tomar un café antes de subir a continuar. Solo tenía que atravesar el pasillo del quirófano, comprobar las puertas de la sala de operaciones y salir al lado de la cafetería. Había abierto la puerta y entonces la había visto. Ella estaba de pie en los pasillos, de espaldas a Carl, y él había sacado su linterna para iluminarla. Estaba a punto de gritarle y decirle que era una zona restringida cuando por fin se fijó en su pierna. Estaba torcida como un poste de señalización doblado, y observó cómo se flexionaba extrañamente bajo ella. Su pelo era oscuro y chorreaba algo rosado y viscoso. Carl juró que oía su respiración entrecortada, el aire entrando de forma extraña mientras sus pulmones desinflados intentaban bombearlo, y la linterna estalló cuando él la dejó caer. El sonido la hizo girarse, y su rostro aplastado parecía una calabaza estropeada, mientras los ojos saltones miraban ciegamente en su dirección. Estaba tan lejos de mí como esa fuente de agua, dijo, señalando una fuente que estaba a unos 10 metros. Pero esa pierna no le impidió venir por mí. Carl dijo que ella se agachó, poniéndose a 4 patas como un perro, y arremetió contra él de forma inhumana. Carl retrocedió, intentando correr, pero había tropezado con sus pies y había caído sobre su espalda en el momento menos oportuno. Jadeaba y se acercaba a él, abriendo extrañamente las mandíbulas en una boca casi rota, cuando a Carl se le ocurrió cerrar la puerta entre los dos. Dio una patada y cerró de golpe la pesada puerta justo cuando ella estaba a punto de saltar sobre él. La golpeó como una bala de cañón y luego gritó como un gato salvaje enfadado. Mientras se desesperaba, jadeando, en el pasillo iluminado, la oyó golpear la puerta 6 o 7 veces antes de que se pusiera en pie y corriera hacia algún lugar donde supiera que habría gente. Eso es lo que lo había llevado a mí. Carl consiguió que David aceptara ir con él para asegurarse de que no había sido un vagabundo el que había entrado y estaba destrozando el lugar. Los dos encendieron todas las luces y exploraron todas las salas de operaciones y los armarios, pero no encontraron más que material quirúrgico y telarañas. Había desaparecido tan rápido como había llegado, pero me llevaron a esa puerta para mostrarme una cosa que había dejado atrás antes de marcharse por la noche. David me mostró una gran abolladura en el lado del quirófano de la puerta que había dejado una profunda marca en el metal en esa. Las puertas también están un poco dobladas, añadió. Seguro que tendré que arreglar el pasillo antes de que acabe la semana. Aunque fue tajante en el hecho en que no lo arreglaría al anochecer. Carl no volvió a entrar en el pasillo del quirófano después de las horas de trabajo, y la leyenda de María Pierna Temblorosa siguió creciendo.